Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias y bienvenidos todos a las guitarras del Bicentenario, jornadas guitarrísticas de la Universidad Nacional de Música. Este evento, organizado por la Universidad Nacional de Música a través de la Comisión Música Perú Bicentenario, ha sido promovido por la maestra Virginia Yet, profesora honoraria de la universidad. Vamos a tener 3 días de mesa redonda, talleres, recitales y conciertos que se van a desarrollar el 4, 6 y el sábado 9 de noviembre. En esta primera fecha, que es la inauguración del festival, damos la bienvenida a la maestra Virginia Yet y al maestro Octavio Santa Cruz, que nos están acompañando, a quienes pedimos un fuerte aplauso. Hoy día tenemos, la maestra Virginia está con un problema de salud, de afonía, no va a poder hablar, pero me ha pedido que pueda leer las palabras de inauguración. Muy buenas tardes. Las guitarras del Bicentenario fueron y son muchas en lo ancho y largo de nuestro rico y hermoso país. Y desde hace algún tiempo estuvo bailando en mi mente la idea de un festival de guitarra por y para nosotros, los guitarristas del Bicentenario. ¿Qué mejor espacio para realizar este sueño que la Universidad Nacional de Música, mi alma mater? Es así que, con la colaboración de mis colegas, los profesores de la sección de guitarra y en especial el maestro Eliodoro Mori, hemos construido 3 jornadas guitarrísticas. Este proyecto fue beneficiado por la Comisión Música en el Bicentenario de nuestra Casa de Estudios. Empezaremos conociendo la historia de la guitarra en el Perú, de las palabras del maestro Dr. Octavio Santa Cruz Urquieta. Al día siguiente tendremos una mesa redonda donde conversaremos sobre los métodos de enseñanza de la guitarra. Nuestro egresado Jorge Paz Verástegui nos ilustrará sobre sus recientes estudios al respecto. También nos dirigiremos a los más jóvenes con un taller para conocer más sobre instrumentos y sus cuidados. Además presentaremos mi álbum Floreos, bordones y contrapuntos, sonidos de la costa peruana, obras para guitarra recién acabado de editar por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional de Música. Cada día estará acompañado por conciertos a cargo de profesores y alumnos. Quiero agradecer a la presidencia de la UNM, al Instituto de Investigación, a la sección guitarra, a PAMRE, al soporte técnico y comunicacional y por supuesto a los profesores y alumnos de guitarra con los que juntos formamos las guitarras del Bicentenario. Los esperamos en estos días dedicados a nuestra guitarra. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar unas palabras a través de un video del maestro Jesús Castro Balbi, profesor honorario del conservatorio, quien quiere dedicarle también unas palabras a la universidad, a ustedes que hoy nos están acompañando. Vamos a escuchar, por favor, esta palabra de saludo. Ok. Bueno, mi saludo cariñoso y los mejores recuerdos para todos los guitarristas, todos los profesores, todos los alumnos que están ahora en este momento en nuestro antiguo Conservatorio Nacional de Música, hoy Universidad de la Música del Perú. Mi cariñosísimo saludo, una vez más, para, desde mi triunfo en Francia, donde late siempre mi corazón peruano. Mi corazón peruano siempre está con todos mis compatriotas, con todos mis amigos, con todos mis colegas, en este caso, muy especialmente con mi muy querida amiga, colega y gran profesora y guitarrista Virginia Yet, organizadora de este certamen, de esta semana de actividades musicales, pedagógicas, artísticas, que estoy seguro va a tener un éxito muy grande. Sé por la información de Virginia que me va a preceder, ¿no? Mi gran amigo Octavio Santa Cruz, haciendo una exposición sobre la historia de la guitarra,
un saludo muy afectuoso para él, por supuesto, y no cabe duda que su exposición será realmente fantástica. Sé toda la implicación que van a tener todos los profesores de guitarra del conservatorio de la universidad, dirigido por supuesto por mi amigo, nuestro amigo Eleonoro Mori, que realiza una actividad muy importante como coordinador de la guitarra, a los profesores Claudio Tello, Aline Machuca, Julio Casas, Daniel Romero, Abel Velázquez, Eduardo Suárez, Adán Cueto, Guillermo Mirano, Eduardo Suárez. Disculpe si he olvidado alguno de ellos. En todo caso, yo sé que ustedes hacen una labor extraordinaria ya de la difusión de nuestra guitarra y el avance para que nuestros alumnos sean pronto profesionales a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, mi saludo muy afectuoso para ellos y repito, mi saludo muy afectuoso a todos y cada uno de los alumnos que en este momento están con la motivación, ese empeño tan grande, ese amor tan grande hacia la guitarra, hacia la música, que como yo tuve también, como tuvo la Cristina con algunos alumnos de nuestra magna institución, ¿no? Que nos decidimos de consagrar nuestra vida a la guitarra. Bueno, ¿qué decirles de la guitarra? La guitarra es un instrumento mágico, un instrumento que permite que nuestro espíritu, nuestro corazón y nuestra cultura emerja de nosotros, ¿no? Para poder ofrecerse a través de la música, nuestro espíritu, a ofrecer lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos. Y para eso, por supuesto, hay que estudiar mucho. Esa es una idea que siempre la he tenido yo mismo desde muy pequeño. A nada se llega sin haber hecho el esfuerzo y la dedicación, la motivación, pero sobre todo el amor y la concentración para ello. O sea, yo no quiero dar lección a nadie, por supuesto, pero es lo que he hecho yo mismo con mi vida, lo que estoy seguro Virginia y todos los guitarristas que estamos ahora ejerciendo en un plano nacional o internacional, podemos decirlo con mucho cariño hacia todos ustedes, ¿no? Ese sería mi saludo, sería mi deseo de éxito en esta gran idea que ha tenido Virginia. Ella, como siempre, muy pujante y muy alegre y feliz, transmitiendo esa alegría en todo lo que hace, y ese profesionalismo que es muy importante en nuestro Perú. Un abrazo, un cariñosísimo saludo, repito, para todos, un abrazo muy fuerte, y yo quiero que pronto pueda estar con ustedes para poder estrecharnos en un abrazo muy fraterno y poder hacer música juntos, que es lo que nosotros siempre deseamos. Un abrazo y todo mi cariño para ustedes. Chao. Creo que han sido unas palabras muy alentadoras, del maestro Balbi para nosotros, para la maestra Jet, por este gran proyecto que está impulsado. Muchas felicitaciones. Y bueno, y ahora en ese momento vamos a escuchar la conferencia magistral del doctor Octavio Santa Cruz, La guitarra en el Perú. El maestro Santa Cruz es doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Literatura Peruana y Latinoamericana, ha sido director también de la Escuela de Arte en San Marcos y profesor emérito en la misma universidad. Es guitarrista, diseñador gráfico, decimista, cantautor, creador de canto, poesía popular y narrador. Los dejo con ustedes con el maestro Octavio Santa Cruz para esta ponencia. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, mi saludo y agradecimiento por permitirme invitarme y permitirme estar en este importante evento y en esta casa que, bueno, ha sido mi casa y después de mucho tiempo retorno. Bien, la guitarra en el Perú. En diciembre de 1959 terminé la secundaria. El 1 de enero del 60 comencé a trabajar como aprendiz de un diseñador suizo. No corresponde aquí hablar de eso, solo les diré que cuando uno ama algo,
debe hacerlo con tanta pasión que le permita hacer cosas que nadie más pueda hacer. En mi caso, yo busqué al mejor diseñador del Perú. Cuando supe que el diseño suizo era por esos días lo máximo en el mundo, supe también que había logrado una hazaña, y así comienza esa parte de mi historia que culminó en el año 2018 con mi tesis doctoral sobre la historia del diseño gráfico en el Perú. Pero eso pueden leerlo en mi página web. Aquí lo que nos importa es que con el pago de mi primera semana dibujando me compré mi primera guitarra. Como verán, esta es una historia, en realidad es la historia, dentro de la historia del arte, la historia de la guitarra escrita, pero como está vista desde mi punto de vista, está un poco personalizada. Bien, un amigo del colegio que vivía en otro barrio accedió a enseñarme los primeros acordes, de modo que lo visité varios sábados de 2 a 3 de la tarde, y cuando le tarareé una música que sonaba en mis oídos, me dijo que eso no era música criolla, eso era una melodía con acompañamiento a la vez y era un solo de guitarra, y si yo quería aprender eso tenía que ir al conservatorio. Armado con un ejercicio de arpegios y una escalita que recorría todo el diapasón, para mi sorpresa ingresé. Recuerdo ese día porque junto conmigo dieron examen varias personas. Justamente Luque, del conjunto criollo Luque, Pastor y Amaranto, los guitarristas de Abanto Morales, se presentó con una guitarra con estuche fina y no ingresó. Pasamos al slide número 2. Entre 4 años más tarde, ya yo era uno más dentro de la Asociación Guitarrami. Esta era una asociación informal, era en realidad una agrupación de personas que se reunían en la casa de don Fernando Rodríguez, que es el tercero de la mano izquierda, una persona mayor. Allí se ve también a la izquierda a Abraham Falcón, muy joven, con una guitarra medio construida. En el centro, un jovencito de anteojos, Raúl García Zárate, aún no era el famoso patriarca de la guitarra andina, y a su lado, con un slack, con una camisa blanca, el maestro Juan Brito, profesor del conservatorio. Al lado de él están otros guitarristas. Si vemos al maestro Brito de pie con camisa blanca en el centro, a su derecha está Félix Armijo y después está Humberto Alvarado. Pongamos atención en Humberto Alvarado porque fue uno de los muy pocos que llegaron a tener estudios avanzados. En esos tiempos, muchos de los jóvenes que entrábamos al conservatorio estudiábamos 1 año, 2 años, 3, y de repente ya uno tenía que dedicarse a trabajar, nadie pensaba en terminar estudios. Humberto avanzó bastante y siguió estudios superiores después. Sigamos. En esa legendaria asociación de amigos de la guitarra, Guitarrami, se llamaba la guitarra clásica, todos eran profesionales, por eso les digo que no terminaban, no culminaban estudios, porque habían abogados, médicos, ¿no? Y nos reuníamos por la tarde los sábados, conversábamos de alguna novedad e invitábamos a cada concertista que pasaba por Lima. Pasamos a la número 3, slide 3. De esas tertulias nos quedan algunas anécdotas. Ahora tenemos varias anécdotas juntitas. El señor Abel Ramón, un aficionado que me sonó realmente increíble ver sus manos rústicas, y pregunté por qué son sus manos así. El señor era artesano, carpintero y zapatero. No, zapatero de lo que hacen zapatos, era un hacedor, confeccionaba, no era zapatero, era un artesano, casi un artista, y estudiaba la guitarra con tal dedicación que miren cómo los aficionados miraban para ver cómo es que hacía para sacar esos sonidos. No teníamos todavía en ese tiempo más que el método Puyol, ¿no? Pero intuíamos que había algunas recetas técnicas de guitarra
de técnica superior, pero que todavía no se divulgaban. Recién 10 años después, en los 70, empezaron a aparecer los métodos de Carlevaro, en fin, todas las novedades. Pero en ese tiempo, la única manera que había era tratar de mirar los dedos a Ramón a ver cómo hacía, ¿no? Bueno, también habían otros guitarristas, y cada uno traía sus novedades. Eso hay 4. También vemos en una de esas tertulias, por ejemplo, arriba, de 21 años, ya dando conciertos, Ernesto Vitetti, súper elegante, súper fino, ¿no? Y cuando mostraron una guitarra, estuvo mirando para ver la altura, porque le sintió ligeramente dura para su mano, ¿no? Entonces estaba viendo si no estaba torcido el mástil. Anécdota, a la derecha vemos Alice Arts, hablando de guitarra. Yo le llevé mi guitarra, que había fabricado con gran dedicación Rómulo a la Luna. Me dijo, esa guitarra es para tu mano. A ver tu mano, yo le mostré mi mano, allá lo vas a hacer. Cuando la vio Alice Arts, mi guitarra, dijo, oh, ¿cómo puede tocar? Eso parece un portaaviones, ¿no? O sea, era anchísima. No fue muy gentil con mi guitarra, ¿no? Por el contrario, el maestro Alirio Díaz le llevé mi otra guitarra, ¿no? Y me dijo, esa guitarra, esa para un museo. Y bueno, la tengo en esa guitarra en espera, no está en un museo, está en mi casa, y uno de mis proyectos fue llegar a tocarla algún día. Pero el proyecto incluía también tocarla con un repertorio como para esa guitarra. Y conseguir el repertorio para tocar con esa guitarra que yo tenía es el resultado de esa historia que les estoy relatando a ustedes, que se llama La guitarra en el Perú. Dicho sea de paso, también otra anécdota de Alirio Díaz. Cuando vino, él estaba empezando recién a estudiar musicología. Ya era el gran Alirio Díaz y nos deslumbró con las novedades que trajo. No conocíamos nada nosotros más que solamente el vals número 3, Natalia, de Lauro. Eso es lo único que sabíamos. Y él dio un recital completo, la mitad de Lauro, la mitad de Barrios. Es decir, que nosotros ya no sabíamos que había tanto, ¿no? Y después, como les digo, hacíamos tertulia y conversábamos y nos íbamos a cenar. Él preguntó por algo que sabía que había en Lima, un fósil viviente, el antiguo guitarrillo español. Digo, existe en el Perú. Le digo, charango. Entonces, a buscar un charango. ¿Quién tiene contactos? Yo, dijo Enrique Húngaro, a la parada, a buscar un charango para Alirio Díaz. Y de ahí viene la anécdota de que cuando llegó Alirio Díaz a preguntar, le dijeron, ¿qué quiere? ¿Una guitarra? No, es un charango. Bueno, ya, pero si quiere guitarra acá, le doy un método. No, aprenda guitarra en 15 días. Y Alirio siguió su método de aprender guitarra en 15 días, ¿no? Y la historia se completa porque 2 años después volvió Alirio por otro charango y el vendedor le dijo, ¿y aprendió? Bueno, esa es una anécdota para Alirio Díaz, muy interesante. La guitarra en el Perú, bases para su historia, ya es un libro, ¿no? Es el resultado de un proceso de investigación que se inició entonces en 1965 a partir de la carencia de obras escritas para la guitarra de concierto en el Perú, porque esa era mi búsqueda, mi alternativa. Yo en el 65 me di cuenta que ya era un adulto, no era un niño. Cuando vi a Vitetti, que tenía la misma edad que yo y estaba dando conciertos y yo recién empezaba, entonces dije, no puede ser, yo no puedo entonces tocar, no voy a llegar a ser Segovia, pero puedo encontrar un repertorio de música peruana y salir por el mundo como el gran guitarrista peruano. Fácil, es muy sencillo. Entonces solo tengo que tocar el repertorio peruano. Pregunté a mis amigos dónde hay repertorio de música peruana, me dijeron no hay nada, ¿no? Entonces comenzó mi búsqueda de partituras, ¿no? Y así. Volviendo a mis años, los años que yo tengo, y para las personas que me están escuchando que quizás son jóvenes, recuerden que los viejos siempre le damos consejos a los jóvenes, ¿no? Entonces, en este caso, mi observación, mi consejo es que uno tiene que decidir. Yo decidí entonces buscar el repertorio para llegar a ser un guitarrista, si no un guitarrista excepcional, por lo menos un guitarrista que toque un repertorio que nadie tiene. Otro amigo, el que me mencioné
hace un rato, pasamos al siguiente slide, Humberto Alvarado terminó sus estudios en el conservatorio, no llegó a graduarse, pero terminó todos los estudios y fue, miren dónde está Humberto, en el medio está un señor que todos seguramente reconocemos, Andrés Segovia. A la derecha una señorita, a la derecha otra señorita, y el tercero a la derecha es Humberto Alvarado. Nuestro amigo peruano llegó a Alicante y hasta ahí les puedo contar de Humberto, más no sé, hasta ahora no sé nada de él. No sabemos qué fue de su vida, no sabemos qué fue de su destino de concertista, no sabemos más. Bien, sigamos. En esos días entonces, cuando mis nuevos amigos me explicaron que no había partituras, empecé a decir, si los guitarristas no tenemos partituras, preguntaré a los compositores. Entre todos los compositores, que ninguno tenía partituras de guitarra escrita, partituras de música escrita para guitarra, acerté a conversar con el maestro Roberto Carpio, que gentilmente me autorizó a transcribir algunos de sus temas. Me dijo, no tengo partitura para guitarra, pero transcribe usted algo mío. Yo no cabía en mí de gozo, pero no era el momento para la transcripción. Yo estaba buscando ya obras hechas, yo no había hecho nunca una transcripción. Y bueno, tengo eso como un recuerdo. Entonces me contenté con piezas del repertorio internacional. Y por un tiempo estuve dando recitales. Llegamos al año 1972, 72. El año 72 marcó para mí una etapa. Ya habían pasado varios años en esta búsqueda de partituras, también habían pasado varios años en mi vida como diseñador profesional, ya tenía un prestigio como profesional. ¿Y qué hace uno cuando ya ha hecho muchas cosas en la vida? Trata de establecer una familia. Entonces, recién casado, con varias facturas de diseños hechos y entregados, todavía sin pagar, sin cobrar, trabajaba además en una empresa estatal que tenía como 5 meses tramitando mi sueldo, ¿no? El caso es que cierta noche mi esposa empezó a contar las contracciones por reloj y se anunció la llegada de mi primera hija. En un marco de absoluta falta de dinero, y sin embargo, yo me las había ingeniado, pese a que tenía trabajo en un sitio y trabajaba en 3 sitios en la verdad, pero me las ingenié además para participar en un concurso. Y los resultados de ese concurso se dieron ese día, entre las contracciones de mi hija, de mi esposa, que estaba esperando que llegara mi hija. Una amiga me llamó por teléfono y me dice, ha salido en todos los periódicos, ha ganado un premio. Por lo tanto, siguiente slide. Tenemos a la izquierda mi esposa y una bebé, y la bebé tiene en la mano un cheque. Como dicen que algunos niños vienen con un pan bajo el brazo, esa niña viene con un cheque bajo el brazo. Les cuento de esa niña porque, bueno, por un lado, otra vez lo que le digo, uno tiene que lucharla, pero tener la mirada en muchas cosas a la vez. No había plata en ese momento, iba a llegar, pero había que solucionarlo de alguna manera. Entonces, ese concurso no se solucionó por un momento. Y ahí tenemos a la derecha el dibujo, el diseño que hice y que los jóvenes no reconocerán, pero alguna persona que haya vivido en esas épocas, en 1973, eso fue una guía telefónica. Hoy que usamos celular, nadie sabe lo que es una guía telefónica, pero era un libro grueso que estaba en cada casa, lo cual significaba para el artista que dibujó esa carátula realmente una propaganda tremenda. En cada casa del Perú había ese diseño que era mi dibujo, era como que uno estuviera haciendo esa propaganda. Bien, entre los paquetazos de Alan, después los Funky Shocks, ¿no? Nuestra vida transcurrió en una suerte de ambivalencia marcada a veces por lo maravilloso. En los años 70, estamos en los años 70, en medio de una labor recargadísima como diseñador gráfico, cada noche, a manera de distracción, acostumbré dedicar unos minutos a la guitarra. Cada sí, sin proponérmelo, slide 7, llegué con la convicción de que había hecho lo único posible. Había terminado los borradores, pasado en limpio,
hecho los artes finales, había llegado a la imprenta y estaba publicado el cuaderno llamado Aires Costeños. Tan agotado estaba yo del trabajo y tan fuera de la guitarra que había terminado de tocar, de componer, pero no podía tocar fácil, tenía que ponerme recién a estudiar esas piezas. Mi proyecto de tener partituras de música peruana estaba cumplido no porque hubiera conseguido, las tuve que hacer yo, ¿no? Y lo único que se me ocurrió fue ir donde una jovencita recién egresada del conservatorio y decirle: ¿tú podrías tocar eso por mí, por favor? Virginia ayer fue tan gentil que me dijo: estaba esperando que me lo digas. Y ella estrenó esas piezas en presencia inclusive del maestro Vicente Vázquez, un guitarrista que yo le decía el guitarrista más negro del Perú, un guitarrista afroperuano, portador de los más poco conocidos toques que heredaba de su padre, ¿no? Entonces se publicó en el 83 con los auspicios del Patronato Popular y Porvenir por música clásica, ha sido considerada obra de interés nacional. Y tuve la suerte de que el maestro Brito accediera, porque para publicarlo me dijeron que a algún músico respetable le ponga un disco bueno. Entonces le dije: maestro, ¿usted puede recomendar mi obra? Me dijo: le haré el prólogo. Y puso unas notas de prólogo muy gentil el maestro, y así se publicó Aires Costeños. Libros delgados, pero bastante, los tenía en la mano. Empecé a recorrer y a conocer más gente, porque en esos 6 u 8 años yo me había desconectado del medio guitarrístico y había más jóvenes en ese momento. Conocí a los nuevos jóvenes guitarristas y algunos que ya estaban titulados, que estaban haciendo actividad. Les di un ejemplar para cada uno para que lo tengan, ¿no? Y me dijeron que era una cosa tan interesante haber publicado ese cuaderno, que además no había antecedentes, nadie había hecho algo así. Primero lo escuché y después dije: no puede ser que nadie haya hecho un cuaderno como este, no puedo creerlo. Y a partir de ese momento comencé otro periplo, porque dije: no puede ser que nadie haya hecho eso, no puedo ser yo tan genial que sea el primero que hace partituras para guitarra, sino que lo que pasa es que me he buscado bien. Y empecé, no había en librerías, yo trabajaba en el INC, recorrí las bibliotecas, recorrí los museos, no había, hasta que me di cuenta de que tenía que estar en los cajones o de repositorios personales de guitarristas. Empecé a tocar puerta por puerta en la casa de donde hubo un guitarrista, le preguntaron: ¿tu papá era guitarrista? ¿Tu abuela era guitarrista? No tenía partituras, y así poco a poco se fueron reuniendo las hojas de un libro que se llamaría después La guitarra en el Perú, ¿no? El señor Barbachi, que tenía la casa Mozart al lado del conservatorio, me explicó que por muchas razones, por incendios, por terremotos y cosas así, no habían partituras antiguas en donde debieran estar, en la biblioteca, por ejemplo, o en los museos, ¿no? Muy poco se encontró. Solo encontré un cuadernito llamado el cuaderno de cifra en el Museo Bolivariano, ¿no? Que no era lo que me interesaba. Y después en la Biblioteca Nacional encontré otro llamado el cuaderno de Vihuela. Vamos a la siguiente slide. En ese tiempo, mientras indagaba, llegué a conocer por acá al maestro Lagoya. Estuvo por acá el maestro Lagoya, y esa es una anécdota. Ya para entonces la niña, que fue mi hija, que llegó con su cheque en la mano, ya tenía unos 8 a 9 años, ¿no? Llegó el momento en que ella me dijo: papá, ¿y cuándo voy a empezar a tocar la guitarra? Entonces empezó a hacer sus clases de guitarra, ¿no? Y
en una reunión con el maestro Aragoya en el conservatorio, ¿no?, que fue acá. La anécdota es que a la hora de los saludos, mi hija se acercó del maestro Aragoya y lo felicitó, ¿no? Me dijo que tocaba muy bien, toco casi también como mi padre, ¿no? ¿Y quién es su padre?, le preguntó la Aragoya, ¿no? Me presentaron, ¿no? Y así. Y como ven, la búsqueda de partituras y de manuscritos siguió, y ya en algunos casos mi hija empezaba a estudiar la guitarra, empezó a estudiar en ese momento ya de niñita con el maestro Juan Brito, ¿no? En las décadas siguientes mi interés gravitante fue llenar la ausencia de manuscritos y de partituras. Tenemos ahí otro slide, el 9. Sí. Cuando finalmente en la Biblioteca Nacional encontramos estas partituras, ¿no?, las pudimos publicar. El cuaderno de Vihuela era un cuaderno que parecía anónimo, y entonces empecé la tarea ya prácticamente de recopilación, y fueron los únicos documentos que se han encontrado en repositorios, ¿no? En repositorios. La mayoría de cosas que se fueron buscando se lograron literalmente tocando puerta por puerta. Conocí la Lima Antigua, conocí los barrios altos, el Rima, y inclusive lugares insospechados, ¿no? Un día llegué a un barrio y un señor se acercó y me dijo: oiga, joven, usted no es de esos barrios, ¿no? No, yo lo voy a acompañar, me dijo, usted no debe estar acá. Ese lugar se llama Sal si puedes, ¿no? Y me dijo: yo lo voy a acompañar para que salga, me dijo, ¿no? Porque y hay muchas personas que están preguntándose qué hace usted por acá, ¿no? Y así, en esos tiempos yo acuñé una frase que me la repetía a mí mismo y decía: antes de decidirme a iniciar esa tarea, me imaginaba que era como intentar armar un rompecabezas sin saber si las piezas existen, ¿no? Entonces, como que un poco de fantasía me acompañaba. Y yo pensaba: estoy tratando de reunir las páginas sueltas de un libro que algún día se llamará La guitarra en el Perú, ¿no? Lo que pasa es que no tengo las páginas y tengo que buscarlas. Así, poco a poco fueron llegando piezas, hasta que finalmente las piezas de esta recolección estaban sobre mi mesa. De cada músico había algo, y otra manera de decir que eso es que había varios kilos de papeles viejos en desorden, y había como un cerro. Mi mesa de dibujo tenía 2,40 metros por 1,20 y más o menos tenía este alto así, ¿no? A esas alturas la situación económica estaba un poco difícil. Ya era el año 84 y no había tal cantidad de trabajo, y decidí lanzarme en una aventura. Me presenté como postulante a la Universidad de San Marcos. Vale la anécdota que cuando entré a la universidad, a mi primer día de clase había ingresado, ¿no? Además, ¿no? Y yo entré a hacer clase y todos los alumnos se pusieron de pie. Entonces le dije: por favor, siéntense, soy también alumno como ustedes. Y comencé un periplo de varios años. Al cabo de ese tiempo, después de haber estudiado la carrera de Historia del Arte, la cual hice ordenando los papeles que había encontrado, que había llegado a ubicar, visitando casas de descendientes, hijos, nietos de guitarristas, etc. Finalmente
llegamos a que tenía material realmente interesante. Pasamos el slide 10. ¿Otro slide? Sí. Entonces, me di un tiempito para practicar un poco estas piezas que había encontrado. Me pegué el susto de mi vida el día que, en el momento que, habiendo anunciado que este recital se llamaba La Guitarra en el Perú y que tenía inéditos, cuando salía con mi guitarra y me siento miro la platea y en primera fila estaban muchos nombres importantes de los grandes compositores, maestros del conservatorio, y yo me faltaba piso para... Me senté, por suerte, ¿no? Y toqué. Eso fue ya en el año 85. Fue el primer recital de La Guitarra en el Perú. Habían cosas, se escuchó por primera vez los menuetos del maestro de capilla Jiménez Abril Tirado, que todavía está dando que hablar, ¿no? Y fue la primera vez que pude presentar ese material. Me llegó había hecho yo tanto aspaviento, tanta búsqueda, tanto movimiento, que cuando llegó la pregunta por haber girado al conservatorio, en el conservatorio no hubo nadie que pudiera dar respuesta, pero dijeron, Santa Cruz está buscando algo por ahí, pasen la voz. Entonces vine al conservatorio, recogí una carta, ¿no?, de un músico extranjero que estaba tras las huellas de Abril Tirado en el extranjero, y era un enigma, nadie lo encontraba, no se lo encontraba, ¿no? Solo se encontraban periódicos de 1800, ¿no? Y entonces ahí aparecía que era Carcedo había dicho que era el mejor talento músico de su época, ¿no? Había nacido en 1780 y así. Yo había llegado entonces a encontrar esa música, algo de Abril Tirado que me mandó un amigo que estaba en búsqueda también de eso en Argentina, ¿no? Encontré, milagrosamente un día me llama el doctor Ugarte Chamorro, con quien teníamos una amistad de años. Yo daba recitales en el teatro universitario y él había encontrado, entre muchas cosas que el libro que tenía toda una sala llena de libros de 1700, 1800, y entre esos había encontrado un cuadernito que decía Matías Maestro, ¿no? Y me lo puso en las manos, yo lo revisé, ¿no? Y también entonces pude tocar las obras de Matías Maestro, y además muchos otros, Cáceres, Arteaga, Puente Arnao, Moreno, Robles, Zavala, en fin. Y con todo ese material di el primer recital llamado, que lo llamé La Guitarra en el Perú, ¿no? En 1992 yo había terminado ya la carrera de historiador del arte. Además tenía también las partituras, una buena cantidad de partituras para los recitales, pero no tenía tiempo para tocar. Me convertí en profesor de historia del arte en San Marcos, sustenté el título de licenciado, ¿no? Y empecé a trabajar como profesor. Mis profesores, vamos al siguiente slide, fueron la profesora Adela Pino, el profesor Raúl Renato Romero como jurados, el investigador César Bolaños y el maestro Oscar Zamora del conservatorio. Tanto Bolaños como Zamora eran jurados externos, tuvieron que ser solicitados porque no había jurados suficientes para esa especialidad en la Universidad de San Marcos, que era donde yo había estudiado, ¿no? Así entonces, esa tesis, ese trabajo de tesis, ¿no?, que fue lo que se convirtió, toda la cantidad de cerro, la ruma de papel viejo que tenía, se convirtió en una tesis de historia del arte, ¿no? Y desde entonces esa tesis ha tomado la forma de recitales, grabaciones y publicaciones. Algunas cosas eran dignas de ser publicadas. A través de varias décadas
he desarrollado varios productos culturales vinculados al quehacer guitarrístico en el INMA, en el Festival Internacional de Guitarra, discos, presentación de un libro de historia de la guitarra en Perú, cuadernos de partituras, y también aparecieron otras cosas más. Siguiente slide. Además de tener ya todas las partituras habidas y por haber de música peruana, resulta que aquella niñita que nació una vez y que me acompañaba en las búsquedas cuando iba yo a las casas de los nietos y bisnietos de los guitarristas, ya había crecido y estaba por partir, estaba por viajar, porque se terminó su colegio y ella tenía que seguir estudios superiores. Había estudiado mientras tanto la guitarra con el maestro Brito desde los 8 años y ya estaba en los 16, 17 años, y entonces al recibir aviso de su admisión en la Universidad de Poitiers en Francia, caímos en la cuenta de que desde enero hasta agosto había un tiempo para hacer algo. Entonces tomé unas partituras que había en la casa, ¿no?, que eran la obra de un ballet escrito por Victoria Santa Cruz que se llama La Muñeca Negra. Era una música, era la primera música que había hecho Victoria Santa Cruz. En realidad es una cosa extrañísima. La primera composición de Victoria Santa Cruz conocida es el vals Callejón de un Solo Caño y pregones de 2 o 3 pregones eran los más conocidos, la visurera o algo así, pero en realidad lo primero que ella empezó a hacer fue un ballet que se llama La Muñeca Negra y que era para un cuarteto de cuerdas, ¿no? Y esa fue su primera composición. Entonces se tocaba muy poco esa música y yo habiendo compuesto esa música Victoria muchos años antes, en los años 60, ya estábamos en los 90, pues nadie toca esto, pero yo sabía que era música de ella. Empecé a hacer la transcripción, hicimos la transcripción para 2 guitarras, ¿no? Y la tocamos con mi hija Lina. Eso lo hicimos entre diciembre y más o menos septiembre, que le tocaba ya viajar a Francia a seguir estudios superiores. Ella había estudiado en el Colegio Franco-Peruano y su ingreso a Francia ya en agosto-septiembre. La Muñeca Negra anecdóticamente es una obra que nunca sale fácil. Nada ha salido fácil con La Muñeca Negra. Cuando Victoria estrenó La Muñeca Negra en Francia, la cosa lo más elemental que podía pasar, se perdió las películas, ¿no? Llegó al salón de grabación Victoria, donde estaban varios músicos. Era eso para un cuarteto, quinteto de cuerdas, algo así, ¿no?, con piano y todo. Y llegó y el músico estaba lívido. Había tomado un taxi, se le habían quedado las partituras en el taxi. Y ahí esos músicos, eso era en Francia, en el año 63 más o menos, que Victoria estudiaba en Francia. Lo único que les quedó fue pedir una ficha a la sala de grabación de una semana más o menos, porque no podía hacer nada. Los músicos tenían el tiempo limitado. Esos músicos cobran por ensayo, cobran por grabar, ¿no? Y dijeron, bueno, si no podemos hacerlo ahora, consigue las partituras y en unos días grabamos. Si no se hace ahora, yo voy a tal sitio, yo no voy a tal otro. La revista hizo nuevamente la música y en 3 o 4 días se grabó La Muñeca Negra. Así es La Muñeca Negra. No está de más que lo cuente porque creo que por acá se está gestando algo, ¿no? Bueno, en mi caso, cuando trabajamos con Alina para hacer La Muñeca Negra, yo lo convertí en un dúo de guitarra, para 2 guitarras. Bueno, Alina estuvo en cama, ¿no?, hasta antes de levantarse el telón, con una hepatitis, no sé, de alma fuerte, ¿no?, con 1000 cosas, muy, muy delicada. Pero, como dicen mi tío decía, le echó casta, ¿no? Así dicen los toreros, ¿no? Le echó casta, se puso de pie y salió a escena y estrenamos el dúo de guitarra La Muñeca Negra.
en dúo, para dúo de guitarra. Eso fue en agosto en el ITNA, y para feliz coincidencia, tenemos un slide, en presencia de la autora, ¿no? Tenemos ahí la foto del disco que hicimos con Alina y ahí la foto de las partituras. Después de haber publicado las partituras de La Muñeca Negra, seguí con otro cuaderno, publiqué el cuaderno de Matías Maestro. ¿Podemos pasar al siguiente slide? Sí. El cuaderno de Matías Maestro, que no es otro que el presbítero maestro, me fue proporcionado durante una temporada de 1985 en la sala ENAE. Yo daba recitales en la sala ENAE, donde el doctor Guillermo Ugarte Chamorro era el director. El manuscrito, cuando me lo puso en las manos, yo no podía creerlo. Tenía una fecha, 1786, decía ahí, y en realidad es el ejemplo más temprano de música peruana escrita para guitarra. Coincidentemente es también un antecedente del diseño gráfico, porque la carátula está ilustrada por el mismo autor. Ahí hay material para que los estudiantes o estudiosos del diseño puedan trabajar algo ahí. Yo he hecho solamente un estudio de los aspectos psicológicos, ¿sabes? Pero la verdad que eso da para más. No sé si alguien más va a trabajar la iconografía de eso, ¿no? El cuaderno se presentó el 7 de mayo en el ITNA, lo publiqué, ¿no? En el ITNA de Miraflores, el profesor, que ya era profesor del conservatorio, el maestro Óscar Zamora, interpretó los temas de ese cuaderno. Y por esa fecha, ya más o menos el año 92, el doctor Ugarte se deshizo del original y, según me dijo, tenía pensado vendérselo a un investigador que venía de Francia, ¿no? Y así fue. Dentro de los trabajos que yo seguía haciendo, como podrán notar, no tocaba tanto, pero tenía material para publicar. Pasamos al siguiente slide. Otro material que me llegó interesante fue la música de Pedro Tirado. Pedro Jiménez Abril Tirado había nacido en Arequipa en 1780. Para ese entonces, lo que hice fue tratar de pulir la música, porque estaba en un manuscrito, ¿no? Y para publicarlo había que hacer un melografiado, pero había que revisarlo. Entonces yo hice una versión muy simple, eran en realidad 100 minutos. Hice una versión simple y los compartí con el profesor de guitarra, que en esos tiempos era el maestro Óscar Zamora, y conversamos con varios de sus jóvenes talentosos, el joven Jorge Paz, Juan Carlos Arancibia y Ayin Machuca, y el estreno a nivel nacional y prácticamente a nivel mundial de las obras de Tirado se dieron en el Conservatorio Nacional de Música el 15 de octubre del 2004. Lo hicimos entre nosotros. Como público tuvimos el papá de Ayin, que se dignó acercarse y estuvo acompañándonos. Fue todo nuestro público, ¿no? Así se hizo el estreno de las obras de Pedro Jiménez Abril Tirado, estreno a nivel internacional. Bueno, suena broma, pero no fue broma, fue cierto, ¿no? Y después, el 3 de noviembre, dentro del ciclo Temas de Arte en la Universidad de San Marcos. Ya para entonces estaba ya muy adentrada en la universidad y pudimos hacer este evento allá. Siguiente slide. A estas alturas ya todo el material que tenía recopilado, después que había sustentado la tesis en la universidad, se había quedado guardado
y yo agotado y dando clases como profesor. Y de pronto me doy cuenta y digo, pero eso no puede quedarse acá. Entonces empecé a digitalizar, pasar lo que estaba a máquina de escribir, pasar a la computadora, y publiqué una primera versión muy sucinta y la llamé el libro La guitarra en el Perú, ¿no? El libro La guitarra en el Perú, bases para su historia, fue publicado con el aval académico de la Universidad de San Marcos. Se presentó en mayo de 2004 en el IPNA. La doctora Marta Barriga Tello, coordinadora de la maestría y del doctorado en Historia del Arte y del Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presentó la aparición de este libro. El maestro Armando Sánchez Málaga, director del Centro de Estudios, Investigación y Difusión de la Música Latinoamericana en la Católica, la Pontificia Universidad Católica, es la 16, por favor, nos acompañó. Aquí vemos una foto, está el maestro Zamora y el maestro Sánchez Málaga presentando ese libro, y se mencionó, el maestro Zamora mencionó las diversas contribuciones del autor y la trascendencia de esta publicación. En el lapso de 6 décadas, este proyecto ha estrenado obras inéditas, ha dado a conocer a los autores más significativos, y a través de tal desarrollo no solo se ha diseñado una historia sucinta, ¿no?, sino que la guitarra clásica en el Perú inaugura un repertorio fundamental, ¿no? El libro se publicó, se difundió, se vendió, y cuando me di cuenta que este pequeño libro que reunía lo más esencial de esta tesis dejaba de lado una cantidad igual de material que podría ser interesante, hice el segundo tomo, pero ya para entonces ya no lo... Vamos a ver la siguiente imagen. Ya han pasado años, ya estamos en la época del internet, y las partituras que en un inicio se vendían como libros o como cuadernillos, cada vez es más difícil colocarla porque la gente quiere pagar menos, porque es muy fácil comprar un cuadernillo y sacar fotocopias para mis 20 amigos, ¿no es cierto? Entonces, uno vende un cuadernillo pero se queda con todo el lote ahí. Entonces lo que hice fue subir a internet el material que tenía. Gran parte del material que pude ubicar está ahora en internet. El cuaderno de la guitarra en el Perú, el libro, está en 2 tomos, ¿no? Las partituras también están, las de Matías Maestro están en internet, el cuaderno de Vihuela también está, y ciertamente ese cuaderno de Vihuela es muy probable que sea, más probable que sea obra de nada menos que del famoso Pedro Temesa del Tirado, ¿no? O pueden haber sido borradores o copiados por algún alumno de él, pero a mí me parece que fuera su mismo punto, ¿no? Han sido borradores antes de que él llegara a radicarse en Bolivia. Las acciones de la guitarra en el Perú se han vinculado a instituciones como el Instituto Cultural Norteamericano, cuando por medio de la Asociación Peruana de la Guitarra coordinábamos los recitales del IPNA, también con la Escuela de Arte de la Universidad de San Marcos, la Biblioteca Nacional, se han difundido por Radio Filarmonía, y recientemente, para quienes tengan interés, a través de la publicación Cuadernos de Música Peruana, donde la maestra Regina Yep, que ha recibido de manos de Luis Justo, que inició Cuadernos de Música Peruana, ahora está difundida por la maestra Yep. Ahí podemos nosotros encontrar información sobre, en ese momento, lo que está todavía por divulgarse es La Muñeca Negra, las partituras para 2 guitarras de esta suite de Victoria Santa Cruz, ¿no? Que por tratarse de una autora muy singular ha requerido o ha posibilitado que se le dediquen varios comentarios en esta revista Cuaderno de Música.
En uno se habla sobre su historia, en otro sobre los temas que ella tiene en su catálogo, en otro sobre la muñeca negra misma, de cómo una importante investigadora y estudiosa, la profesora Erika Sander-Pilcher, hizo lo que ningún músico en el Perú había hecho. Erika tomó la decisión de venir desde su tierra, donde vivía todo el año, Austria, ¿no? Y venir y dar clases en el Perú. A veces se iba a Puno. Ella, por su propia voluntad, daba gratuitamente cursos, talleres de música, de guitarra, para alumnos de diferentes niveles. Y en una ocasión trajo como estreno la música de Matías Maestro, la música de Cuaderno de Abuela, los minuetos de Tirado, y también los tocó ella misma, los tocaron sus alumnos, y en una ocasión puso toda la muñeca negra. A través de Cuaderno de Música Peruana, si ustedes siguen los links que ha puesto la maestra Jep, podemos ver el recital de Erika Sander-Pilcher tocando el ballet La Muñeca Negra para varias guitarras, en este caso, duplicando en realidad las dos, ¿no?, guitarras del dúo, ¿no? Pasamos al siguiente slide. Tenemos allí Erika en la parte de abajo tocando como una alumna avanzada, y en la parte de arriba varios guitarristas tocando, repitiendo las partes, mientras algunos actores miman la parte del ballet, ¿no? También otros resultados de este trabajo de la guitarra en Perú se deben a Eloy Nepo. Eloy Nepo, un promotor peruano en Estados Unidos, en Pittsburgh, reunió a un grupo de músicos para tocar el Cuaderno de Aires Costeños y los dúos de La Muñeca Negra. En estos dúos y cuartetos estaban Sam Shen de Taiwán, Daniel Rechterwald de Estados Unidos, Marcos Sartor de Uruguay, Víctor Ruiz de México y el propio Eloy Nepo en el cajón. Entre otros resultados de ese trabajo que se llama La Guitarra en Perú, hemos visto tocar en los festivales del ITNA, los festivales de guitarra del ITNA, en el 2007 Ernesto Maiguire, también Darío Montiel, que en paz descanse, de Argentina, tocó también los minuetos de Gabriel Tirado, y actualmente músicos de prestigio internacional como el maestro Castrobalbi, Alexander Sergei Ramírez ha publicado su propia revisión de los 100 minuetos de Pedro Tirado. Luis Malca lleva por varios países su recital La Guitarra en el Perú, y la maestra Virginia Yep en Alemania toca también los dúos de La Muñeca Negra con sus estudiantes, con sus alumnos. Desde fines del 2006, las composiciones de Tirado, misas y alabíes, empiezan a ser objetos de acuciosa catalogación en la ciudad de Sucre. Sus adeptos visualizan a Tirado como el mejor músico de América en su momento, y bueno, nos cabe el placer, el honor de haberlo tocado por primera vez en el Perú. Me queda una última slide. Me queda una cosa pendiente, y es tocar con mi guitarra, la guitarra que fuera de César Santa Cruz, que es una guitarra Luis Panormo de 1838. Gracias.